santo, 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 santo. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Segundo de Timoteo, si abre su Biblia, gracias muchachos, gracias por este tiempo de adoración. Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16, hoy le vamos a agregar el 17, pero queremos continuar con el mensaje que comenzamos el viernes, porque es un mensaje hermoso, que a mí me llena. Y ahorita que miraba a los niños con esta espada, yo voy a pelear. ¿Cuántos pelean con la espada? ¿Cuántos agarran la espada del Señor para pelear? Porque si pelea con la espada del Señor, entonces hay problemas, ¿verdad? Pero agarramos la espada del Señor para pelear. ¿Lo tiene, hermano? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Oramos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos a través de la misma palabra de Dios. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños van con nuestra hermana Meme. ¿Puede tomar asiento? Los niños tienen su tiempecito. El tema del mensaje que yo le puse, el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios, hermano? El propósito de la palabra de Dios es preparar, capacitar a los siervos y siervas de Dios para toda buena obra. Es importante entender que la Biblia o la palabra de Dios fue inspirada por Dios, divinamente. Y cuando la leemos o la escuchamos, la debemos recibir como que es Dios mismo quien nos está hablando. De ahí la importancia de que la predicación que se predica de aquí sea palabra de Dios. Porque es cuando Dios nos habla a nosotros. Cuando la leemos también nos habla. Pero es importante entender que la palabra es inspirada por Dios. Y tiene un propósito, y el propósito es preparar y capacitar a los varones y a las varonas de Dios para toda buena obra. Seguramente en ese tiempo, cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo toda la escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Para nosotros en este tiempo, cuando la Biblia nos dice toda escritura, se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento, porque ahora tenemos la escritura escrita aquí, ¿verdad? Ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en esta palabra de Dios. Por eso para nosotros, la iglesia de Dios de la profecía, la palabra de Dios es la máxima autoridad definitiva en todos los asuntos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros tomamos esta Biblia como la palabra de Dios. Esto es nuestra autoridad, hermano.
Yo no sé las demás congregaciones, pero la iglesia de Dios de la profecía a la que tú y yo pertenecemos, esta es nuestra máxima autoridad. Por eso cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia de Dios, hacemos un pacto de membresía donde aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y nos comprometemos a creer y practicar todas sus enseñanzas. Estaba leyendo un libro que mi padre me regaló o me heredó en vida. Él me dijo, este libro es para ti, Calillón. Que así me decía, Calillón. Este libro es para ti. Y él me lo dio. Y estaba leyendo yo esas palabras que me llamaron la atención, y esas palabras decían esto. Yo siento, un hermano ahí hablando, yo no sé. Él decía, yo siento que algunos que fueron aceptados como miembros no deberían de haber sido aceptados en la iglesia. Y dice el hermano ahí, ellos no creyeron todo lo que la iglesia enseña y han causado molestia. Nadie puede decir que está sometido a Cristo. No, esto no lo dijo el hermano. Pero nadie podemos decir que estamos sometidos a Cristo si no nos sometemos a la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32 y el verso 37. Jesús, él dijo esto a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 37 dice Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes no tienen lugar para mi palabra en su corazón. Ellos se ofendieron cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les estaba diciendo que necesitaban libertad. Ellos respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que los hará libres? Jesús les dijo que ellos eran esclavos del pecado. Y a veces nosotros somos esclavos de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos, y nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Jesús les dijo, mis palabras no encuentran cavidad en sus corazones. Santiago 4:17 nos dice, la Nueva Traducción Viviente, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, cuando nosotros lo entendemos de esta manera, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esos textos más conocidos para nosotros, ¿verdad?, que la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 1:1 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy Dios nos habla con la Biblia. En aquel tiempo les habló por el Hijo y hoy nos habla por el Hijo también, pero con la Biblia. Si queremos escuchar la voz de Dios, va a ser por medio de su palabra. Hoy tenemos la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo.
La Biblia es el instrumento de Dios para guiar a los perdidos a la salvación, y a los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón nos ayuda a ser edificados. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta palabra enseñar también se traduce como doctrinar. Doctrina. Enseñanza es doctrina. Nuestra obligación como ministros de la iglesia de Dios es enseñarles a los miembros la doctrina de la iglesia de Dios, de la profecía. Somos una iglesia que creemos en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que sin santidad nadie verá al Señor. No importa si tienes un rango, un puesto en la iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. No importa si es el pastor, sin santidad nadie verá al Señor. No importa si es el que canta o el que toca, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? A veces se nos olvida la santidad de Dios y hermano, ese texto está tremendo. Seguir la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No voy a entrar en ese punto, pero es importante, ¿verdad, hermano? Somos una iglesia que creemos en la santidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad. Amén. Creemos en la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando al Señor Jesucristo? Creemos que Él va a venir. Así como vino como niño, también Él dijo, volveré, va a volver. Amén. Y las señales están mirando que Cristo viene pronto. Creemos como iglesia de Dios de la profecía. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que empodera a los creyentes. Oh, hermano, la iglesia de Dios que estaba en el aposento alto fue empoderada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y tenemos que, la iglesia de Dios, yo no sé las demás iglesias, si dicen que es desorden hablar en lenguas, si dicen esto y lo otro. Yo creo en el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene miedo al Espíritu Santo es que algo está pasando ahí, hermano. Creemos en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Lo declara de la Escritura o lo declaraste tú? Lo declara la Escritura y yo también lo declaré. Cuando recibí a Cristo como Salvador, dijo, oh, soy nueva criatura, ya tengo a Cristo en mi corazón. Creemos en que somos nuevas criaturas. Soy un vaso nuevo. Soy un niño. Yo tengo 22 años. Me miro un poquito más grande, pero tengo 22 años. ¿Cuánto tengo? 20 siempre. Después de los 20 ya no supe de mí. Dice usted, hermano, no esté pensando lo corrieron sin aceite, ¿ok? Porque ya le truenan las bielas y todo. Creemos en el nuevo nacimiento y en la regeneración. Creemos en la justificación. Amén.
Cuando Dios declara a la persona justa a través de la fe en Cristo, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos hallados sin culpa delante de Dios, porque Jesucristo pagó mi culpa y tu culpa. Dele un aplauso a Cristo, porque ese aplauso es para mí, pero déselo al Señor. Creemos en el bautismo en agua. Creemos en la Santa Cena, en el lavatorio de pies, creemos en diezmar y ofrendar. Yo no sé si las demás iglesias creen eso, pero la iglesia de Dios de la profecía cree en la mayordomía. Es nuestra obligación como pastores ministrar y enseñar a los miembros la grandeza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Dios es grande, hermano. Poderoso. Maravilloso. Diga lo que Dios es para usted. A ver, yo quiero, aunque se oiga un habladero, usted diga lo que Dios es para usted. Declárelo fuerte. Amén. Él es todo. Dígalo. Para mí es maravilloso, poderoso, grande, misericordioso. ¿Qué es lo que es Dios para ti? Mi todo. Mi todo. Es mi todo, porque en las luchas, en las pruebas, en las enfermedades, en las tempestades, en la lluvia, en todo momento, Él está ahí para mí. Es importante como ministros enseñarle a nuestros miembros la grandeza de nuestro Dios. Sí, Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Y mira el verso 12. Primera de Crónicas 29:11 y 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, no está en mí la fuerza, no está en ti la fuerza, en Él está la fuerza. Todo lo puedo en Él que me da la fuerza. La fuerza en tu mano está, y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él le da poder a todos, nos da poder a todos. Él nos empoderó con su Espíritu Santo. Isaías 12:4 dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de decir Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai? ¿Cuántos se gozan? Los nombres del Señor traen poder. Los nombres de mi Dios traen poder. Él es mi Jireh, Él es mi Rafa, Él es todo para mí. Y a su nombre. Ezequiel 36:23 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, hablándole al pueblo de Israel.
Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aleluya. Pero así como enseñamos de la grandeza de Dios, es importante también enseñarles al hombre que sigue en ese camino de pecado que se va a perder. Es importante decirle al hombre que si sigue pecando y va por ese camino, su final es de muerte. Y que solamente en Jesús hay salvación. ¿Cuántos dan? Digamos todos juntos, gracias Señor por Jesucristo. Dígalo. Gracias Señor por Jesucristo. Tenemos que decirle a la gente que se va a perder si va caminando en pecado, pero que hay un remedio y se llama Jesucristo. Y tenemos que decirle que ningún otro, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Judas Tadeo, ni nadie puede salvar. Hay un nombre que fue dado. Su nombre es Jesucristo. Y ese nombre, solamente ese nombre, trae salvación a la humanidad. ¿Qué dice el libro de los Hechos? No hay otro nombre. Amén. Debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos o pueda ser salvo. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo salva. Solamente Él perdona. Otra vez platicaba con mi niña y decía, papá, tengo I have a question. All right, le dije yo. Dijo, ¿por qué se confiesan algunos? Le dije, mira, te voy a decir algo. Si yo me pongo atrás de una cortina y tú me empiezas a decir todas las cosas malas que tú has hecho, a lo mejor te vas a deshogar. Pero dime quién soy yo para perdonarte pecados. Y se queda mirando y dice, pues nadie. Eres mi papá. Pero yo no te puedo perdonar ningún pecado. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. A Él le dije yo a mi niña, a Él, y precisamente ayer le dije a mi niña, a Él los podemos acercar confiadamente para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. De nada, le dije a mi niña, me va a servir a mí a confesar con mi hermano Salomón, porque no tiene el poder para perdonarme. Me puede perdonar si le hago algo, pero mis pecados nadie los puede perdonar, solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo perdona. Solamente Jesucristo restaura. Solamente Jesucristo levanta. Por eso nosotros debemos de agradarle a Él, varón. Por eso nosotros debemos de venir a la iglesia con un corazón agradecido y entrar por esas puertas con alabanza, con gracias, Señor, gracias. Segunda de Timoteo 3:16 continúa diciendo que la palabra de Dios es útil para redarguir. Y cuando yo estaba leyendo esto en la mañana, bueno, lo leí en la semana, lo he leído, pero en la mañana se me prendió el foco, hermano. Porque estaba muy oscuro. Bueno. Y en la mañana dije, esto me hizo acordarme del rey Josías, porque yo lo tenía en memoria yo y dije, Señor,
hombres que fueron transformados por tu palabra. Pablo, yo sé que fue transformado. Yo sé que David fue transformado. Pero Josías fue transformado por la palabra de Dios. Y leemos en 2 de Crónicas capítulo 34 verso 1 al 8 que dice que Josías, miren jóvenes, Josías comenzó a reinar o a buscar a Dios en su juventud. Él comenzó a reinar a los 8 años. Era un niño. Pero luego comenzó a buscar a Dios a los 16 años. 16 años. Ahorita un niño a los 16 años, ¿qué busca? Busca Nintendo, busca cachuchas de béisbol, busca. Pero gracias a Dios por los jóvenes que están en la iglesia, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por la juventud. Porque están en prueba, están en lucha, pero están en la iglesia. Cuando tenía 16 años, 4 años más tarde que comenzó a limpiar Judá de la falsa adoración. Y el verso 7 dice, destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, y redujo los ídolos a polvo, derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Y el verso 8 dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Y cuando estaban reparando el templo, Hilcías encontró, dice la Biblia, el libro de la ley. La palabra de Dios estaba perdida en el templo. ¿A cuánto se le ha perdido la palabra de Dios aquí en el templo? La otra vez yo estaba desesperado porque no encontraba mi Biblia. ¿Y mi Biblia? ¿Dónde la puse si yo tenía buenas pastillas para la memoria? Buenísimas, que no me acuerdo cómo se llaman. No me acordaba, hermano. Y yo le eché la culpa al choque. Ahora toda la culpa es del choque. Ahora toda la culpa es del accidente. Si se me olvida su nombre, es del accidente. Ahora toda la culpa es del accidente, me duele aquí, me duele acá. Todo es del accidente. Ya no es el COVID, es el accidente. Yo no sé los que somos de allá de aquellos años. Hace muchos años se oyó un cometa. ¿Verdad? Se oyó que pasó un cometa. En Tijuana andaba el cometa, todo lo que da. Hasta por cierto le pusieron una tienda el cometa. Y a todos le echábamos la culpa el cometa. Si subió la gasolina, fue por el cometa. El cometa que nunca se vio. Pero ahora la memoria es por el choque. Pero el rey Hilcías encontró el libro de la ley que estaba perdida en el templo. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote, verso 14, 2 de Crónicas,
el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo, verso 16, al rey y le informó. Sus funcionarios estaban haciendo todo lo que se les asignó. Le dijo: el dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Mira el poder de la palabra de Dios, hermano. Cuando el rey escuchó lo que estaba escrito en la ley, dice la Biblia, rasgó sus ropas en señal de desesperación. Aquí es algo bien hermoso, porque fue la lectura del libro la que obró en el rey. Es la palabra de Dios la que obra en nuestros corazones. Fue la palabra de Dios la que redarguyó. Por eso le dije yo que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir. Fue la palabra de Dios la que redarguyó su corazón. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es interesante, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero mire, es viva y eficaz a los que se acercan a ella con un corazón sincero. Porque cuánta gente conocemos nosotros que sabe palabra de Dios y no cambian. Siguen con su orgullo, siguen con su necedad. Conocen la palabra de Dios, pero no se acercan a ella con corazón sincero. La palabra de Dios es viva y es eficaz cuando se acerca a ella o cuando se lee ella con un corazón sincero. Entonces la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Pero hay que leerla con un corazón sincero. Hay que leerla con un corazón humillado. Hay que leerla reconociendo que es Dios hablando. Hay que escucharla reconociendo que es Dios quien me está hablando. Mucha gente lee la Biblia. Mucha gente sabe, la conoce. Pero como no se acercan a ella con corazón sincero, no pasa nada. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios con un corazón sincero, ella te habla y tú empiezas a derramar lágrimas. Empiezas a sentir algo en tu corazón porque es la palabra de Dios trabajando. Eso fue lo que pasó con el rey Josías. Él escuchó la palabra de Dios y en el verso 21 dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Esas fueron palabras del rey Josías. Que fueron las palabras de Dios a Josué. Todos nos sabemos: mira que te mando y que te esfuerces. Pero ¿qué dice el verso 8? El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por eso el Señor Jesucristo, el Señor Jehová sabía que somos humanos y le dijo a Josué: mira, ¿qué te mando? Que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, será contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni te intimides. Yo estoy contigo, Josué. Yo estoy contigo, varón. Yo estoy contigo, amado hermano. Él no se ha alejado de nosotros. Él está ahí para nosotros. Hay otra parte de la escritura que dice: no temas ni te intimides, porque muchas veces nos intimidan, hermano. Los falsos testigos de Jehová te quieren intimidar, ¿verdad? Y tú, Dios santo, ¿dónde leí que no vino a condenar? ¿Dónde leí? Mira que te mando que te esfuerces y leas la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, si no la leemos en un buen espíritu, de repente se nos empiezan a voltear los ojos, los lentes ya no ven, quería otros lentes, empiezo a mirar borroso, ya miro varios, aquí se llenó el templo, y me empieza a dar un sueño, hermano. Y dejo la Biblia y prendo la tele y se me quitó el sueño. Porque tan emocionante que estaba la película. Y digo, wow, qué poder. Josías dijo: ve y díganle, ¿qué debo de hacer? Esto nos recuerda una vez más lo importante que tiene, la importancia que tiene la palabra de Dios. Cuando el rey la escuchó, su corazón se enterneció y fue redargüido. Cuando la palabra de Dios la leemos y la escuchamos con un corazón, mire, hermano, ¿verdad? La Biblia la escuchamos con un corazón agradecido y usted empieza a sentir algo bonito en su vida, ¿verdad? Y se empieza a gozar y quiero más. Como cuando usted se come esos chicharrones con salsa verde. Me faltó una tortilla para ajustar. Y después me faltaron chicharrones para ajustar la tortilla. Y después me faltaron para ajustarme los pantalones. Estos hombres, el rey Hilcías y los del rey, fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas por el rey. Y ella respondió así, dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decide al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las palabras de sus manos, las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero mire el verso 26. Mire el mensaje para el hombre que la palabra de Dios hizo algo hermoso. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así:
por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también, dice Jehová, te he oído. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Cuando está escuchando primero todo lo malo, esto va a pasar, pero dice que a ti no te va a pasar nada. Dice el Señor que va a caer el mundo, pero a ti no te va a pasar nada. No quiere decir que no te vas a morir, no quiere decir que no te va a suceder problemas, pero el Señor guardará tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre. Él va a estar siempre contigo, siempre apoyándote, siempre a tu lado, habitando en la presencia de Dios. Entonces el rey lo invitó a todos, dice el verso 30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos estas palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro de la ley. Mire qué importante, hermano. Fue la palabra de Dios la que trae avivamiento. Fue la palabra de Dios la que trajo avivamiento en el tiempo del rey Josías. Es la palabra de Dios la que trae avivamiento a tu vida. Es la palabra de Dios la que trae avivamiento. Las alabanzas son hermosas, los cánticos son preciosos, pero esto es para adorar a Dios. Lo que trae avivamiento a tu vida es la palabra bendita de Dios. Ese es el que trae avivamiento. Y yo cuando estaba en avivamiento me acordé, hermano, nosotros siempre, las iglesias siempre estamos compitiendo. Oh, no, allá cantan más tiempo, allá cantan 2 horas, allá cantan 3. Aquí cantamos media hora y ya nos estamos muriendo. Cinco alabanzas. Y el pianista, el hermano Agúndez Elías, dice: 5 alabanzas. Y usted hasta se sienta en la banca para escuchar las alabanzas. Es que estoy meditando con ojos cerrados. Yo me rindo a Él. Pensando yo un poquito en el avivamiento cuando David llevó el arca, hermano. David hizo una copia del carro que los filisteos habían usado y David le dijo a los hombres: vamos a llevar el arca del Señor para aquel otra parte, y consultó a los hombres y dijeron: sale, está bien, nos vamos con el carro nuevo, ya rines cromados y todo. Hicieron un carro y iba el pueblo cantando y alabando al Señor. Y dice la Biblia que David y todos iban danzando. Y yo creo que Dios estaba mirando y no con alabanza, hasta se salió del tiempo el Señor y dijo: no. De que no le gustó, hasta estaba fuera de tiempo.
Y aquellos iban contentos alabando al Señor. Y que cae la carruaje la carruaje. Que cae el carruaje en una zanja. Y Usa, el gran amigo de David, extendió la mano para salvar el arca. Y Dios se llenó de ira y mató a ese hombre. A veces pensamos que todo está todo el gozo está en la alabanza y queremos bajar a Dios a tamborazos y queremos y casi estamos como los de Balo y menos. El avivamiento empieza con la palabra de Dios. El avivamiento comienza con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí empieza el avivamiento. ¿Y sabes dónde comienza? En uno, en tu vida. Comienza en ti. Cuando empiezas a leer, cuando empiezas a escudriñar, ahí comienza el avivamiento. Y tú cuando vienes a la iglesia, ya vienes avivado. No vienes a que te avive el pastor. El pastor ni sabe avivarte. Dios fue la palabra de Dios la que trajo ese avivamiento al pueblo. La palabra de Dios sigue trayendo gozo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios trae gozo a la vida de los que creen en la palabra de Dios. Cuando los cultos están llenos de la palabra de Dios y del gozo del Espíritu Santo, hay tiempos de refrigerio en la iglesia. Amén. Usted dice, pues siento como que salí igual. Mentiroso. Porque yo te miré bien contento. Y no puedes salir igual del templo de la casa de Dios. Tienes que salir diferente. Cuando hay palabra de Dios, hermano, hay un avivamiento en tu vida. Es algo me gustó, algo, no sé qué es, no sé, a lo mejor, no sé, me gustó. El avivamiento de la palabra de Dios. Pero este avivamiento comenzó con la obediencia de un hombre a la palabra de Dios. Qué importante es, varones y varonas también. Si el varón no está, usted como varona, agarre la palabra de Dios. Amén. Ahí comienza. Y esa obediencia animó, instó al pueblo a obedecer la ley de Dios. Y aquí termino ya. Segunda de Timoteo 3:17 dice, recordando todo lo que dice el texto, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice el verso 17, de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ponte de pie, mi amado. Yo quiero que tengamos un avivamiento esta mañana. Mire, yo me canso mucho. Después que salgo de aquí es por el choque. Pero yo salgo cansadísimo, hermano. Me llego al carro muy a gusto y cuando me bajo del carro, las señales y milagros. Hay una manita atrás que me avienta. Ahí está mi esposa, mira que apenas me voy caminando y me da un empujón. ¿Cuántos necesitamos un empujón a veces? A veces no podemos caminar y de repente llega alguien y dice, ánimo mi hermano, Dios está contigo. Y ese ánimo, mi hermano, significa mucho para nosotros. Esa palmadita en la espalda que te dice, varón, estoy orando por ti.
Eso nos ayuda, hermano. Cuando tú hables con alguien, no le digas nada, nomás dile: Dios está contigo. Porque ese Dios está contigo. Te levanta muchas veces cuando estamos caídos espiritualmente y que necesitamos de Dios. Esa palmadita en la espalda nos anima a seguir adelante. Josías agradó a Dios, se humilló delante de Él. Y este es un requisito bien importante, hermano. Humillarse delante de Dios y recibir la palabra de Dios con corazones sinceros para que ella cumpla sus propósitos en nosotros. La palabra de Dios tiene propósitos para nosotros, muchos, pero es importante que nuestro corazón sea un corazón humillado delante de Dios. Yo te invito al altar. Yo te invito a hablar con Dios. Si no hayas que decirle al Señor, solo cuéntale al Señor lo que te está pasando y dile: Señor, aquí estoy, en tus manos estoy.